Imaginemos la escena por un momento. El cielo totalmente plomizo, un viento salvaje azotando la costa escarpada de Irlanda y, de repente, un héroe mitológico que lleva vivo 300 años colisiona, literalmente, contra una figura histórica real, de carne y hueso. Es que es una anomalía fascinante, ¿eh? Es un choque frontal entre dos mundos que rompe por completo cualquier expectativa lógica que podamos tener sobre la historia. O sea, es como si Aquiles apareciera cabalgando por las ruinas de Roma y se pusiera a charlar con un obispo. Totalmente. Porque normalmente pensamos en la mitología y en la historia documentada como si fueran dos líneas paralelas que jamás se tocan. Pero aquí chocan de una forma que altera el curso de toda una civilización. Y bueno, esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desgranar cómo la fusión de esos mitos antiguos y las nuevas creencias logró preservar la cultura durante una de las épocas de mayor oscuridad en Europa. Y para lograrlo tenemos sobre la mesa una pila de fuentes interesantísimas. Tenemos relatos sonoros sobre leyendas celtas, crónicas sobre esclavos, reyes implacables y hasta un fragmento precioso sobre la creación de un manuscrito iluminado. Eso es. Y antes de meternos en harina, hay un matiz importante para quien nos escucha. Nuestras fuentes contienen relatos intensos, o sea, hablan de milagros, dogmas e incluso describen un exorcismo con todo lujo de detalles. Sí, y nuestra aproximación va a ser la de arqueólogos de la narrativa. Digamos que vamos a analizar estos textos de forma estrictamente imparcial. Exacto. Sin validar ninguna creencia religiosa, solo observando cómo estas historias moldeaban la psicología de la gente en ese momento. Es la lente adecuada, claro. Porque lo que importa aquí no es la precisión científica de un relato mítico, sino el inmenso poder que tenía dentro de esa sociedad. Pues a ver, empecemos por el lado del mito, que tiene tela. La leyenda nos presenta a Ossian, el hijo de Fingal. Y no es un personaje cualquiera, ¿eh? Es un líder de la banda guerrera de los fenianos. Un poeta mítico, sí. Y la historia cuenta que un día, cazando, se encuentra con Niam, que es nada menos que la hija del creador del cielo y del mar. Madre mía, casi nada. Y ella le invita a Tirnanaj, que es esta tierra mítica de la eterna juventud. Exacto. Ossian acepta, derrota a un demonio marino por el camino y llega a este paraíso donde pasa 3 siglos enteros sin envejecer ni un solo día. Ver a Irlanda. Niam le presta un caballo mágico para volver, pero con una regla muy estricta. Una regla letal, de hecho. Le dice que bajo ningún concepto puede desmontar ni dejar que su cuerpo toque el suelo de los mortales. Es el arquetipo clásico, ¿eh? Pero con esa advertencia que te mantiene en tensión. Y lo fuerte es que mientras Ossian está en esa burbuja atemporal, el mundo real está sufriendo cambios brutales. Y ahí es donde dejamos la leyenda y entramos en la crudeza de la historia. Lejos de Irlanda, en Britania, hacia el año 389 nace un niño llamado Mawyn Padraig. De una familia acomodada, ligada a lo que te daba del Imperio Romano, ¿verdad? Sí, pero a los 16 años su vida salta por los aires. Unos piratas lo secuestran y lo venden como esclavo en Irlanda. En el bosque de Flocut, concretamente. O sea, fíjate en el contraste. Pasamos del palacio de la eterna juventud a un adolescente arrojado a la brutalidad de la esclavitud en un clima helado. Tal cual. Su amo era un druida, y Mawyn pasó 6 años como pastor en las montañas. Cualquiera se habría roto psicológicamente ahí. Ya es que es para volverse loco. Pero él desarrolló una estrategia de supervivencia doble. Por un lado, una fe férrea, y por otro, una inmersión total. Aprendió el gaélico, las creencias druídicas y las leyendas de sus captores. Y finalmente logra escapar, llega a Francia, luego a Roma, se ordena sacerdote y, tiempo después, el Papa Celestino I le dice que tiene que volver a Irlanda para evangelizar la isla. O sea, el mismísimo San Patricio. Eso es, el famoso San Patricio. Pero a ver, tengo que hacer una pausa aquí, porque desde el punto de vista humano me cuesta muchísimo entenderlo. Si escapas de tus secuestradores, después de años pasando frío y penurias, y logras rehacer tu vida en Roma... Lo último que quieres es volver allí. Exacto. Es como si un rehén que ha escapado y se ha hecho experto en una materia decidiera volver voluntariamente a la casa de sus secuestradores y además desarmado, para enseñarles un nuevo estilo de vida. Roza lo suicida. Totalmente. Desde una lógica táctica lo es. Pero ahí está la brillantez de su regreso.
Padraig entendió algo que los imperios conquistadores nunca pillan. Que atacar frontalmente la cultura local para imponer la tuya acaba en un baño de sangre. Exactamente. En lugar de intentar borrar el conocimiento celta, decidió usarlo como puente conceptual. O sea, hizo una especie de ingeniería de software cultural. Si la mitología celta era el código base de la isla, él no formateó el disco duro. Me encanta esa analogía, sí. Simplemente programó una interfaz nueva, la cristiana, usando ese mismo código para que a la gente le resultara intuitiva. Es que es el mecanismo perfecto. Cuando hablaba con los reyes, si ellos mencionaban Tir Nanaj con reverencia, esa isla donde no existe el dolor, él les decía que esa idea que ya tenían en sus corazones era la vida eterna de su doctrina. ¡Qué listo! Usó conceptos que ya tenían súper arraigados, como la tríada celta, ¿no? Justo. Muchas deidades celtas iban en grupos de 3, así que él cogió un simple trébol de 3 hojas y les explicó la Santísima Trinidad. Claro, el concepto teológico deja de ser una amenaza extraña porque encaja en un molde mental que ya llevan siglos usando. Y no solo conceptos, ¿eh? Las fuentes dicen que fusionó melodías celtas con cantos gregorianos. Su enfoque era sanar, no conquistar. Aunque, ojo, no confundamos esto con debilidad. No, para nada. Los textos dicen que fue implacable con los tiranos, como cuando le exigió a un pirata que liberara inmediatamente a una doncella llamada Bridget. Y el impacto de este enfoque caló tan hondo que duró generaciones. Lo vemos en el relato de Cillian, un esclavo escocés que vive años después bajo el rey Nil. El rey Nil, las crónicas lo llaman corazón de piedra porque decían que era incapaz de amar, si es que había secuestrado a su propia esposa tras asesinar al padre de ella. Un entorno de poder basado en el terror puro. Y ahí Cillian, que era un monje formado en la tradición de Padraig, además de esclavo, logra captar la atención del rey contándole historias. Le cuenta la historia de Fogart, que es fascinante. Resulta que Padraig se presentó ante el rey pagano de esa fortaleza, un rey al que le faltaba un ojo. Sí, supuestamente arrancado por un cuervo como castigo divino, fíjate. Tela. Pues según Cillian, cuando Padraig ve a este rey intentando esconderse por vergüenza, suelta una frase que todavía usamos hoy. Le dice, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Un giro retórico brillante. Pero luego la historia de Cillian se mete en un terreno de oscuridad psicológica brutal. Sí, porque la esposa de este rey tuerto, Naom, que era la madre de Brígid, estaba desterrada en lo alto de un torreón. Decían que estaba maldita. Y Padraig sube a hacerle un exorcismo. Y las descripciones del exorcismo en la fuente son sobrecogedoras. Ponen los pelos de punta, detallan el olor a humedad, las paredes llenas de moho negro y lo mal que estaban aún físicamente. Padraig empieza a rezar en latín y, según cuenta la crónica, le saca un orco, un demonio. Y el detalle del sonido me dejó a cuadros. El texto dice que el grito de esa entidad al salir sonaba como 100 gigantes a la vez. Es una imagen poderosísima. Nadiom no sobrevive al proceso físico, su cuerpo no aguanta, pero el momento de su muerte es la clave de todo. Sí, porque muere en una paz absoluta, su rostro se ilumina y de repente ese olor a podrido del torreón se convierte en un olor intenso a flores de manzanilla. Y eso impacta tanto al rey tuerto que él y toda su corte se convierten pacíficamente. Pero si apartamos lo sobrenatural un segundo, lo que vemos es un acto brutal de resolución de trauma colectivo. Totalmente. Padraig actuó como un sanador de heridas sociales en una comunidad que estaba fracturada por la violencia. Exacto. Y al darles ese alivio, consiguió que los antiguos bardos pasaran a ser los monjes de la nueva fe. La poesía no se quemó, se llevó a los pupitres de los monasterios. Pero claro, la paz siempre dura poco en la historia. Toda esa armonía se ve amenazada enseguida por las invasiones del norte, frisones, eotenos y encima traiciones internas. Las aldeas arden de nuevo y Fogart se tiene que preparar para una guerra física y real. Construyendo murallas alrededor de las iglesias y todo. Y en ese momento de pánico absoluto, cuando las espadas ya no dan más de sí, es cuando la antigua mitología demuestra su valor. Ahí aparece el bardo Consles. Mientras los adultos afilan armas, él reúne a los niños, entre ellos a Cillian y Brígid, y les canta la balada de Ossian. Que cuenta cómo Ossian va a la Isla Negra a rescatar a Niam. Se enfrenta físicamente a un gigante, Fomor, y le atraviesa el corazón. Pero la fuente deja clarísimo que ese no es el peor de sus problemas. Que va, el verdadero combate viene después. Tras vencer al gigante, tiene que entrar en una torre oscura para salvar a Niam, dejando su espada atrás. Son las llamadas 3 noches de tormento.
Y qué tormento. Sin enemigos físicos a los que golpear, solo tortura mental. Lo suspenden en el aire, siente mordeduras en la oscuridad. Pero lo peor son las voces. Los demonios imitan a sus seres queridos muertos. Le dicen que su padre ha muerto de pena por su culpa. Le machacan diciendo que su sufrimiento no sirve de nada, que los ha dejado morir a todos. Buscan que se rinda psicológicamente, que olvide su verdad. Sin parar, usándolo como un ancla para no perder la cabeza. O sea, al leer esto, está claro que con Coles no intentaba entretener a los niños para que durmieran. ¿En absoluto? Les estaba dando un manual de supervivencia psicológica. Les estaba diciendo que los invasores iban a entrar, que habría dolor físico, pero que la verdadera batalla iba a ser en sus mentes. Una armadura narrativa, vamos. Exacto. Una armadura para evitar que el miedo les quebrara la voluntad. Pero bueno, aunque la resiliencia mental es vital, una civilización necesita salvar su conocimiento físico también. Claro, cuando tus infraestructuras están ardiendo, necesitas una caja fuerte tangible. Y aquí saltamos a los monasterios celtas, a esa fuente preciosa sobre el libro creado en la abadía de Kells. Es un fragmento de una delicadeza increíble. Vemos el scriptorium, un monje anciano trabajando, un gato llamado Pangur dando vueltas por ahí. Y el joven Brendan, que entra asustado porque ha oído que el libro te deja ciego si lo miras directamente, o que lo han hecho los ángeles. Bueno, es que atribuirlo a los ángeles era la única forma que tenían de explicar un nivel de detalle técnico que parecía inhumano para esa época. Sí, esos nudos celtas infinitos. Y el monje no se guarda el secreto. Le pide a Brendan que le ayude a hacer tinta recolectando bayas y agallas de un viejo roble. Mezclaban eso con sales de hierro y sacaban esa tinta verde esmeralda tan pura y luminosa. Es flipante pensar que usaban bayas aplastadas del bosque para preservar las ideas más brillantes de Occidente. Y ahí la fuente menciona la famosa página chirro. Sí, las 2 primeras letras de la palabra Cristo en griego. Y en este libro, esa página es una explosión visual donde el diseño de nudos celtas paganos decora el símbolo cristiano supremo. Otra vez esa fusión de sistemas operativos. Exacto. Arte pagano conteniendo teología cristiana para traer orden visual y espiritual al caos de la guerra. Pero hay algo súper contraintuitivo en esto. Porque, a ver, si te van a invadir, tu instinto natural es coger lo más valioso, meterlo en una bóveda profunda y ponerle 7 candados. Aislarlo para protegerlo. Claro, pero el anciano monje le dice a Brendan justo lo contrario. Le dice que el libro no se hizo para vivir escondido detrás de un muro, sino para llevarlo a la gente y darles esperanza. Es una visión súper moderna. ¿Sí? Es que es como pasarte años construyendo la óptica perfecta de un faro y luego, por miedo a que los piratas te rompan el cristal, lo tapas con una manta oscura. Un faro protegido, pero oculto, no sirve absolutamente de nada. Tal cual. Un libro encerrado es un libro muerto. Esa fue la genialidad de estos monjes irlandeses. No se limitaron a copiar textos clásicos para guardarlos en estanterías polvorientas. Salieron y los usaron para iluminar a una población que estaba asediada. Y toda esta construcción de monasterios, conocimientos y mitos nos lleva al clímax de la historia. Volvemos al punto de partida, a Ossian regresando de Tir na Nog en su caballo mágico, creyendo que su mundo sigue igual. Y el paisaje que se encuentra es desolador. Han pasado 300 años. Su familia ya no está. La orden de los fianes es solo folclore. Y de repente ve a unos hombres agotados intentando mover una roca enorme para construir los cimientos de una iglesia. Son Padric y sus monjes. Ossian, como buen héroe empático, se inclina desde el caballo para ayudarles a empujar. Pero hace demasiada fuerza. La cincha de la silla se rompe, pierde el equilibrio y cae al suelo de los mortales. Y en esa fracción de segundo se ejecuta la maldición. Los 300 años caen sobre él de golpe. Se convierte en un anciano ciego y frágil al instante, el mito estrellándose contra la realidad histórica. Imagínate la cara de Padric viendo eso. Lejos de asustarse, coge al anciano ciego, lo lleva a su ermita y lo cuida. Y ahí tienen un debate filosófico increíble. Claro, Padric intenta convertirlo a su fe cristiana. Era lo normal. Pero Ossian se niega en rotundo. Le suelta un argumento que es desarmante. Le dice que si sus antiguos compañeros de batalla, si su padre y sus amigos no están en el cielo cristiano, él no quiere ir allí. Prefiere estar con ellos en el inframundo o donde sea. Una lealtad celta inquebrantable.
Y lo más revelador no es que Ossian se niegue, es cómo reacciona el obispo Padraig. Cualquier otro clérigo del siglo V lo habría condenado por hereje. Totalmente. Pero Padraig no. Se queda maravillado escuchando a este anciano ciego describir Tir na Nog y esos valores de honor y paz. Padraig tiene una epifanía en ese momento, ¿verdad? Sí, entiende por fin que todas esas leyendas paganas no eran magia negra para corromper a la gente. Eran herramientas que habían preparado la imaginación moral del pueblo para poder entender conceptos como la compasión o la vida eterna. Habían sido el arado que preparó la tierra para la semilla de la nueva civilización. Exactamente. No eran fuerzas opuestas. Y madre mía con las raíces que echó esa semilla. Porque mientras el Imperio Romano se caía a pedazos y Europa se hundía en la Edad Oscura, perdiendo conocimientos a marchas forzadas, fueron estos pequeños monasterios irlandeses los que aguantaron el chaparrón. Esas arcas de piedra y barro salvaron la cultura occidental. Al no purgar la literatura clásica, conservaron las obras maestras. Y siglos después, los sucesores de esos monjes cruzaron de vuelta al continente europeo para reavivar la llama del conocimiento. Es que pensar que una parte vital de nuestra civilización se salvó gracias a fábulas de gigantes y a hacer tinta verde con agallas de roble es de una poesía tremenda. A ver, si sacamos la conclusión de todo esto, está claro que la supervivencia a largo plazo de una sociedad casi nunca se consigue con rigidez absoluta o purgando el pasado. O intentando borrarlo todo para empezar de cero. Exacto. La salvación vino de la flexibilidad. Integrar la sabiduría antigua en los nuevos sistemas creó una estructura tan resistente que ni las invasiones más brutales pudieron extinguirla. Queda claro que la historia no la salvan los que queman los libros antiguos, sino los que saben ponerle una letra nueva a la melodía de siempre. Y esto nos deja con una idea fascinante para reflexionar hoy en casa. Hemos visto cómo combinar narrativas de bardos míticos con nuevas ideas salvó la cultura en la Edad Oscura. Así que, viendo los retos vertiginosos que tenemos encima hoy en día, ¿cuáles son esas leyendas modernas, esos relatos fundamentales actuales que deberíamos empezar a fusionar con el futuro para que nuestra propia luz no se apague? Quizás sea el momento de revisar cuáles son nuestros faros y asegurarnos de que no están tapados por una manta de miedo. Ha sido un placer absoluto explorar todo esto hoy, y ojalá las ganas de seguir descubriendo cómo el pasado construye nuestro presente sigan muy vivas.